Muy bien. Habíamos hablado de dos temas, no sé si ustedes recuerdan, los temas que habíamos hablado en las semanas anteriores. Estuvimos hablando en la primera ocasión acerca de la historia de la Reforma. Y también la semana pasada estuvimos mirando acerca de las 5 solas de la Reforma protestante y cómo estas verdades cambiaron el rumbo de la historia de la Iglesia. Pero ahora en esta mañana vamos a mirar en el Salmo 78:4, es decir, vamos a mirar el desenlace de esta historia acerca de la Reforma, que tiene que ver más con un movimiento que va a perdurar hasta que el Señor venga, porque son verdades espirituales que encontramos en las Escrituras. Y como había dicho anteriormente, no queremos exaltar a reformadores u hombres, sino a Dios, que en su providencia pudo utilizar a hombres a través de la historia para poder revelarnos aquellas verdades eternas. Entonces, allí hay un texto bíblico, un texto base, que se encuentra en el Salmo 78, versículo 4. No sé si usted tiene allí este versículo, pero mientras usted está buscando, o si ya encontró el texto, quisiera darles el tema para esa mañana, y el tema es: no lo callaremos. Es decir que hemos estado estudiando estas semanas acerca de la Reforma, de todo lo que ello hizo en la Iglesia y el impacto que trajo al cristianismo actual. Entonces, si nosotros entendemos estas verdades, no debemos esconderlas, no debemos callarlas, sino debemos proclamarlas, debemos enseñarlas, debemos de vivirlas. Por lo tanto, el tema central, el tema principal de esta enseñanza es: no lo callaremos. El Salmo 68:4 dice de la siguiente manera: no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Vamos a orar. Hermano, si usted entiende este texto, hay una verdad que se encuentra en este pasaje. Cuando nosotros estamos haciendo devocionales con la familia, siempre leemos un salmo, o estamos leyendo ahora los salmos, y al finalizar en la lectura del salmo, hacemos una pregunta al final: ¿qué verdades espirituales encontramos en el pasaje que hemos leído? Entonces, cuando nosotros meditamos en aquello, podemos encontrar aquellas verdades espirituales que se encuentran allí. Por ejemplo, promesas que Él nos ha dejado, aquellas verdades que trascienden y que vienen de parte de Dios y también que se descargan en nosotros, en nuestros hijos, en la generación venidera. Entonces podemos mirar este salmo específicamente, hermanos, nos está llamando a contar las alabanzas, la potencia y las maravillas del Señor nuestro Dios. ¿A quién? A la generación venidera. Un misionero llamado Kay Green decía que nosotros somos responsables de esta generación de alma. Él decía puntualmente, el cito: esta generación de cristianos es responsable de esta generación de almas. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a poder proclamar aquellas verdades que nosotros ya conocemos, porque hemos sido testigos, como dice Pedro, como dice Juan, hemos visto, hemos palpado, hemos conocido aquellas verdades. Por lo tanto, debemos de transmitir la historia de Dios y hacerlo con fidelidad, con pasión y también con propósito. Por lo tanto, podemos mirar que ese mandato del cual el salmista nos expresa no es opcional. Es como la gran comisión que el Señor nos da: ir y hacer discípulos. No es si queremos, si tenemos tiempo, sino es un llamado urgente que necesitamos hacerlo ya. Es decir, que este mandato de transmitir el mensaje, la verdad de Dios hacia las generaciones venideras es algo puntual, es urgente, pero también es eterno. Y nosotros podemos mirar aquellas verdades a lo largo de toda la Escritura, empezando desde el Génesis, cómo hombres estuvieron dispuestos a transmitir aquellas verdades y de forma hablada. Al principio no había escritura, entonces el mensaje se transmitía de forma hablada. Entonces cada padre, cada hombre de Dios estaba allí dispuesto a enseñar o transmitir ese mensaje para su generación. Y ellos siempre tenían una pregunta: ustedes decidan, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses y de sus antepasados que están al otro lado del río? ¿O al Señor, Jehová Todopoderoso? Entonces siempre había un lugar o un punto en el cual un hombre de Dios se paraba y llamaba la atención al pueblo para que puedan seguir al Señor. Y siempre que el pueblo se dignaba a seguir a Dios, había una bendición de parte de Dios.
Pero el pueblo que no decidía seguir a Dios, habían, ¿cómo se llama? Estas maldiciones para este pueblo, cosas muy terribles para ellos. Y por ejemplo, yo puedo recordar ahora en el caso de Jeremías, y Jeremías es llamado el profeta llorón. No sé si ustedes saben aquello, pero ¿por qué? Porque cuando el Señor llama a Jeremías, el pueblo vivía en una oscuridad espiritual terrible, y por lo cual el Señor estaba enviando juicio al pueblo de Israel. Y entonces él decía, son duras aquellas verdades que tengo que transmitir al pueblo, pero no la puedo callar. Incluso él decía en un texto, en el 29 de Jeremías, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se convierte en fuego ardiente, encerrado en mis huesos. En aquella crisis que se encontraba el profeta Jeremías, él fue llamado a proclamar el juicio de Dios sobre Israel, en este caso sobre Judá, una nación, por aquella idolatría y corrupción en el cual el pueblo se encontraba. Pero aún, a pesar de que él se encontraba en ese contexto, Jeremías fue fiel, mostró fidelidad delante de Dios que le había llamado. Él fue perseguido, fue encarcelado, fue despreciado, pero él jamás suavizó el mensaje de Dios. Él siguió transmitiendo ese mensaje, siguió transmitiendo aquello que el Señor le había enviado a hacer. Su pasión, hermano, no lo impulsaba a hablar. Su pasión lo impulsaba a hablar, aunque eso le costaría todo. Y por lo tanto, hermanos, también así como nosotros entendemos aquellas verdades del Evangelio, debemos de transmitirla. A pesar del temor, a pesar de la vergüenza, a pesar del qué dirán, a pesar de las burlas, debemos de transmitir aquel mensaje de Dios. Porque si no lo hacemos o transmitimos el mensaje a medias, estamos siendo como aquel profeta o falso profeta que se encontraba en el mismo libro de Jeremías, y es el profeta Ananías, que era un falso profeta. En sí, él contradijo el mensaje de Jeremías, y el mensaje era que Dios iba a destruir esa nación. Pero Ananías dice, no, el Señor no va a destruir la nación, el Señor va a enviar paz a la nación. Pero ahora vemos unas consecuencias en cuanto a esta profecía que hizo Ananías al pueblo, porque había hecho que el pueblo confíe en una mentira que no estaba de acuerdo a la verdad de Dios. Y el Señor le dijo a Jeremías, mira Jeremías, anda y dile a Ananías que este mismo año él va a morir por no transmitir la verdad que yo le he dado al pueblo. Entonces el profeta Ananías, este falso profeta, murió en ese mismo año, y el contexto lo podemos encontrar en el capítulo 28 de Jeremías. Ahora, ¿cuál es la lección de estos dos personajes, de Jeremías y de Ananías? ¿Cuál es la lección? La lección es que transmitir un mensaje distorsionado o no hacerlo puede llevar a juicio divino y a la ruina del pueblo. Por lo tanto, si usted no quiere que su familia vaya a la ruina, o que su familia se destruya, o que su próxima generación caiga en esa maldición de parte de Dios, necesita transmitir el mensaje, esa verdad que el Señor ya le ha dado a través de su palabra. Porque cada uno de nosotros tenemos familiares que no son creyentes, padres, hermanos, cuñados, primos, sobrinos, que no conocen del Señor. Y si nosotros tenemos estas verdades de la palabra de Dios, debemos de transmitirlas para que ellos puedan conocer la verdad del Evangelio. Por lo tanto, en el primer punto queremos mirar que no debemos callar lo que Dios ya ha mostrado, porque Él ha actuado con poder en la historia. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia. Entonces miramos aquí un tema muy importante, que es el poder de Dios, pero no como una teoría, no solamente como algo escrito, sino como una historia que se fue revelando a través de la historia de la iglesia. Desde la creación, hermanos, hasta la cruz, Dios ha intervenido con poder y gloria. Y eso lo podemos mirar a lo largo de todos los libros de la Biblia, empezando desde el Génesis, avanzando allí por los libros históricos, avanzando también con los libros poéticos, siguiendo allí con los profetas mayores, con los profetas menores, y llegando
a la cúspide donde el Señor revela otra vez con esa luz su evangelio, el poder para salvación. Y así, hermanos, continuamos desde el Génesis hasta la primera iglesia que fue formada allí en el libro de los Hechos, pero también avanzamos al punto en el cual la Reforma toma parte para cambiar la historia en esa intervención divina de Dios para que la iglesia pueda conocer aquellas verdades de las cuales ya hemos expuesto en las semanas anteriores, ¿no? Cómo en medio de la oscuridad el Señor pudo traer luz en medio de un pueblo que estaba discuido en tradiciones, pensamientos de hombres y en una iglesia que tenía el poder y una enseñanza que estaba distorsionada en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Entonces podemos mirar cómo el Señor utiliza su palabra para poder traer esa luz en medio de un pueblo. Con lo que pasó con Josías, ¿se acuerdan? La enseñanza del pastor Bronzo. Cómo este hombre encuentra el libro de la ley y entonces él rasga sus vestiduras y se pone delante del Señor y él obedece a la palabra. Y cuando él hace esto, causa un revuelto en la generación, en su generación, en su pueblo, ¿no? Y esto trae luz para este pueblo que estaba en tinieblas y en oscuridad. Entonces, para poder recordar un poquito acerca de la Reforma Protestante, esto fue un hito en el cual la verdad pudo ser recuperada. Esta reforma salió a la luz o resurgió cuando había un oscurecimiento espiritual de aquellas verdades imprescindibles de la palabra de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la fe, en cuanto a quién es Cristo, ¿no? La iglesia estaba corrompida, se había perdido la centralidad en el evangelio. Entonces la reforma trajo esa luz otra vez a un pueblo que se encontraba en la oscuridad, con aquellas 95 tesis, si ustedes recuerdan, que fueron proclamadas o clavadas allí en el 1517 en la puerta del castillo de Wittenberg, donde se recuperó la autoridad de las Escrituras y la justificación por la fe sola. La Escritura no era la base de la fe y de la práctica, sino pensamientos humanos, ideologías humanas, la tradición, los concilios, la iglesia, pero por tanto en ese tiempo la Escritura pudo ser otra vez recuperada como ese centro de la predicación de la iglesia y también la justificación por la fe sola, no justificación por obras, sino justificación por la fe en Cristo Jesús. También se recuperó la sola gracia, que necesitamos solamente de Dios esa gracia para que podamos ser salvos, y no tiene que ver con algún mérito humano o algo que podamos hacer para ser salvos, sino es de Dios y para Dios, y esto sea para su gloria. Entonces, el impacto que trajo la reforma, hermanos, es que la Biblia se pudo traducir al idioma del corazón, donde la gente podía entender las Escrituras en su propio idioma. Entonces miramos allí cómo estos hombres que ya hemos mencionado en estas 2 semanas, y como dije y siempre digo, no queremos exaltarnos a ellos, sino a Dios, que en su providencia pudo hacer que estos hombres llegaran en medio de la oscuridad y traer luz. Por ejemplo, podemos mirar allí y citar a Lutero, a Calvino, a Zwinglio, a Juan Hus, a todos estos hombres que habíamos mencionado, que fueron de la pre-reforma o de la pro-reforma y de la reforma protestante, que se levantaron y trajeron esa luz y fueron los instrumentos que el Señor utilizó con su poder para restaurar aquella verdad. Y ahora aquí queremos aplicar un poquito aquello que estamos enseñando. Y la pregunta es, ¿qué historia está escuchando nuestra generación? ¿Qué les estamos comentando? ¿Qué les estamos contando? ¿Qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos, a esta generación? ¿Qué estamos haciendo para que esa verdad pueda ser proclamada, para que esa verdad pueda ser enseñada? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué están escuchando nuestros hijos? ¿Están escuchando solamente entretenimiento o están escuchando el evangelio verdadero? Y póngase a pensar en aquello. Si usted no enseña a sus hijos la palabra de Dios, el mundo no lo va a hacer. Si usted no guía a sus hijos, a su familia con el evangelio verdadero, fuera no van a encontrar algo que los va a guiar hacia la salvación, mucho menos hacia la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, necesitamos contar, como dice el salmista, el poder de Dios para formar esa convicción en ellos y no solamente emoción.
Las convicciones deben ser transformadas a la luz de la palabra de Dios y no solamente en emociones que son pasajeras. Muchas iglesias se rigen a través de emociones, de sentimentalismos, y en muchas iglesias los títulos que se promueven es Noche de Sanación y Milagros. Sanación y milagros, ¿para qué? Para que gente vaya, se emocione y entre comillas crea, no en Dios, no en Jesús, sino en aquellos milagros que se hacen en ese lugar. Y por lo tanto, hermanos, si una iglesia desarrolla solamente estas actividades de milagros y sanación, no es una iglesia verdadera, porque el énfasis no son los milagros, sino Dios, que puede hacer, claro, milagros. Por lo tanto, usted debe formar esas convicciones en sus hijos de que Dios es real, que la palabra de Dios es real, y que si puede haber un milagro, claro, pero eso no depende del hombre, sino de Dios. Yo no puedo poner una fecha y decir, esta noche el Señor va a hacer milagros, porque Dios no trabaja para mí. Yo no puedo disponer mi tiempo y colocar una agenda para que Dios descienda y haga un milagro. De eso no depende la fe, mucho menos la salvación. Charles Spurgeon, un predicador, decía que si alguien nace con la emoción, va a morir cuando la emoción termine, cuando la emoción se acabe. Por lo tanto, la fe cristiana no se trata de emociones, sino de convicciones claras en la verdad de Dios fundamentada en las Escrituras. Entonces, ¿qué historia está escuchando su generación? ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? Y si usted no tiene nada que enseñarles a ellos, necesita ir a la fuente para que sea ella guiándole en el conocimiento de la verdad y usted pueda transmitir esa verdad a sus hijos. Y ahora, si usted no lo hace, hay consecuencias. Pero si usted lo hace, va a tener muchas bendiciones de parte de Dios que ya se describen en la palabra de Dios. Hermanos, y Dios ha actuado con poder. Entonces debemos hablar con valentía y con convicción este mensaje que ya hemos escuchado. Y por lo tanto, el punto número 2, no lo callaremos, porque sus maravillas necesitan o merecen memoria y reforma. ¿Qué significa eso? Lo que dice el salmista acá. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Por lo tanto, no lo callaremos, porque sus maravillas merecen memoria y reforma. Y las maravillas que hizo, dice el texto. Hermanos, ¿cuáles son esas maravillas del Señor? ¿Cuáles son esas maravillas que podríamos señalar en esta mañana? ¿Cuáles son las maravillas de Dios que el Señor ha demostrado en su pueblo? Y estas siempre van a ser las señales de su carácter, porque Él es Dios. En su potencia Él puede obrar de cualquier manera. Y por ejemplo, a lo largo de toda la Escritura ha obrado. Y lo ha hecho en el Éxodo, lo ha hecho en la cruz, lo ha hecho en la resurrección, lo ha hecho en el Pentecostés. Y cada maravilla, hermanos, revela su fidelidad hacia un pueblo infiel. Ahora usted dirá, ¿qué maravillas se vieron en estos episodios? En el Éxodo. No sé si ustedes han leído el Éxodo, pero en el Éxodo vemos un milagro muy grande de cómo el pueblo del Señor fue guiado a través del desierto por 40 años. Sus ropas nunca se gastaron, nunca tuvieron necesidad de agua, de comida, de nada, ni siquiera de una sombra o de un abrigo en la noche, porque el Señor le daba todas aquellas cosas que ellos necesitaban. En el día, dice la Biblia, que una columna de nube reposaba sobre ellos para que el calor del sol del día no los consuma y no mueran. En la noche, una columna de fuego para que les dé calor en las noches frías que tenía el desierto. Y a través de todo ese peregrinaje de 40 años, el Señor guió a este pueblo. ¿Acaso esto no son maravillas de Dios? ¿Acaso esto no revela la misericordia, el amor y la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel? Yo creo que sí. Y también el Señor, de la misma manera como se mostró en el Éxodo, se sigue mostrando en este tiempo con nosotros. A pesar de que somos infieles, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que somos malos, Él sigue alimentándonos. Él sigue dándonos salud. Él sigue dándonos un techo. Él sigue dándonos un vestido. Él sigue dándonos una familia. Él sigue dándonos todo lo que necesitamos.
son maravillas del Señor. ¿Y por qué no contar aquello a nuestras generaciones? Hijos, el Señor ha sido fiel. En los tiempos pasados, lo que hemos pasado y cómo el Señor nos ha guardado, el Señor ha sido fiel. Tenemos de contar aquellas maravillas, porque cuando hacemos esto, van a señalar el carácter de Dios hacia nosotros, siendo infieles y Él mostrando toda su fidelidad. Pero ahora, la cruz. ¿Cómo podemos mirar allí estas maravillas de Dios que señalan su carácter? En la cruz. ¿Qué maravillas miramos allí? En cuanto al sacrificio de Jesús por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué podemos mirar allí? Un solo hombre, sacrificándose, dando su vida, muriendo, siendo ultrajado, siendo despedazado, derramando hasta la última gota de sangre. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Dar salvación a mucho pueblo. Ofrecer ese perdón del pecado. Librar de la eternidad del infierno a hombres malos, desobedientes, pecadores. ¿Acaso eso no son las maravillas de Dios que revelan su carácter a través de la cruz, enviando a su Hijo unigénito para que Él muera en vez de nosotros, o para que Él tome nuestro lugar en la cruz y sea Él el que tenga que morir, nosotros que tengamos que vivir, a través de su muerte podamos vivir? Y no solamente eso, sino que Él no quedó en la cruz, sino que Él resucitó. ¿Acaso no es esto una maravilla? Nunca antes un hombre había resucitado entre los muertos y ascendido al cielo otra vez, de donde Él vino. Pero Jesús pudo hacer aquello porque Dios, en su carácter, en su fidelidad, en su misericordia, pudo hacer esta verdad visible y darnos esperanza a través de su muerte, pero también a través de la resurrección. ¿Y cuál fue este acto evidente del poder de Dios en Jesús al levantarlo de los muertos? Un cambio evidente en la iglesia, en las personas, en los discípulos, hombres temerarios, hombres cobardes, que fueron impulsados por el poder de Dios, por aquella promesa que el Señor les había dado y que llegaría un día. ¿Y esto llegó en dónde? En Pentecostés. Fueron llenos, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Hablaron en diferentes idiomas, donde los hombres que habían llegado de diferentes pueblos, tribus, etnias, ciudades, países, escucharon el Evangelio en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. El Señor se reveló allí en este lugar, dándonos a entender su poder revelado a través del Evangelio. Por lo tanto, cada maravilla, hermanos, como dijimos anteriormente, revela su fidelidad. Y también en la Reforma. Es otra obra de gracia de Dios, donde la Reforma fue una maravilla doctrinal. La Biblia, hermanos, volvió al pueblo. La gracia fue redescubierta y Cristo fue exaltado. Este fue el lema. Este fue el lema, hermanos, de la Reforma protestante. Que la Biblia regrese al pueblo. Que la gracia de Dios pueda ser redescubierta y que Cristo pueda ser exaltado. No una ideología, un pensamiento humano, no cosas que habían sido enseñadas como la tradición, no una iglesia o el Papa, sino las Escrituras, la gracia de Dios y Cristo mismo que pueda ser exaltado por encima de todo. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esta segunda cosa, de esta segunda característica? Que si nosotros callamos estas maravillas que el Señor ha demostrado en su palabra, hacemos que nos olvidemos de estas verdades espirituales y que el olvido en aquellas cosas se instale en nuestra familia. Por lo tanto, hermanos, debemos recordar cada día lo que el Señor hizo a través de la Reforma protestante, que fue renovar la iglesia y resistir la confusión cultural. Hermanos, si sus maravillas restauraron la verdad, entonces debemos contarlas con pasión y con precisión. Y como dije anteriormente, si vamos a contar las verdades de Dios con pasión, necesitamos conocer a Dios para que Él nos dé esa pasión necesaria para hablar de Él. Y esa precisión absoluta que viene solamente
a través de las Escrituras. Angelito leía, ¿no? Que la Escritura es útil ¿para qué? Muy bien. Así, enteramente preparado para toda buena obra. Esa precisión que logramos tenerla a través de la palabra de Dios. Tercer punto, para ya ir finalizando. No la callaremos, porque la próxima generación necesita convicción y no confusión. No las encubriremos a sus hijos. En este caso sería, no las encubriremos a nuestros hijos, a nuestra próxima generación. Hermanos, la fe reformada, la fe que transforma, debe ser una fe enseñada, una fe que se mueva, una fe que camine, una fe que tenga una evidencia de cambio en mi persona, pero también en las personas que están en mi alrededor. Por ejemplo, en el caso de Lutero, él tradujo la Biblia no solamente para sí, él tradujo la Biblia para que los hijos pudieran leerla, sus seguidores, sus séquitos de seguidores, y también las personas que estaban allí en este pueblo, ¿no?, cercano. Calvino también fue utilizado por Dios para fundar academias, para formar generaciones con una doctrina sólida de la Escritura. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que la Reforma Protestante no solamente pensó en los hijos, y no solo en los teólogos. Voy a explicar este término. Muchas veces pensamos que la teología es solamente para los seminarios, o que la teología es para el pastor, para el maestro o para el misionero. Solamente ellos deben estudiar teología, pero no es así. La teología debe ser enseñada desde casa, siendo un padre, desde la iglesia a la congregación, y así debe ser enseñada la teología, porque teología es el conocimiento de Dios, el conocimiento acerca de Dios. Por lo tanto, la teología está allí, no solamente para que los teólogos puedan entender la verdad de las Escrituras, sino para que aún los más pequeñitos puedan entender la doctrina de Dios. Por lo tanto, hermanos, la aplicación en esta sección es que nuestros hijos no necesitan solamente entretenimiento cristiano, sino convicción bíblica, porque la omisión de aquellos temas espirituales siempre va a llevar a la traición de aquellas verdades. El cubrir siempre va a ser callar las verdades que ya sabemos. Y nosotros sabemos el peligro que nuestros hijos se encuentran, debemos advertirles aquellos peligros en los cuales ellos se encuentran. Y podemos decir que cada generación necesita saber quién es Dios, qué ha hecho y cómo vivir para Él. Último punto. Punto número 4. No lo callaremos porque fuimos transformados, porque fuimos renovados para alabar a Dios y no para ocultar aquellas verdades que conocemos acerca de Dios. Hermanos, siempre un conocimiento verdadero de Dios va a traer una adoración verdadera de Dios. Y entonces no vamos a callar aquello que conocemos porque sabemos quién es Dios. Vamos a seguir contando o cantando las alabanzas de Jehová. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que la Reforma Protestante devolvió la alabanza al pueblo. Alguien dijo que ya no era un espectáculo en el latín, donde solamente ellos eran, los intérpretes, sino que ahora había una respuesta viva en la lengua del corazón. El pueblo conocía la Escritura en su propio idioma. Ya no eran los beneficiados solamente los que sabían el latín, los papas, la Iglesia Católica, los cardenales, los obispos, sino ahora el pueblo tenía la verdad de Dios en su idioma original, en el idioma del corazón. Por lo tanto, hermanos, la adoración reformada, la adoración bíblica, siempre va a ser congregacional y centrada en Cristo. ¿Cuál es la aplicación? Que nuestra alabanza
siempre debe ser doctrinal, pública, irreverente. ¿Qué dice allí? Contagiosa. Puede ser contagioso, pero más que contagiosa, reverente. Hace algún tiempo me decía alguien que llegó a la iglesia, hermano me decía, ¿por qué no cantamos otros cánticos? ¿Por qué no cantamos? Y me mencionaba un montón de cánticos. Y yo le decía, hermano, mientras estemos acá, vamos a cantar himnos, vamos a cantar salmos y alabanzas que sean 100% centradas en las Escrituras, que sean doctrinales. Y si no es así, no las vamos a cantar. ¿Mande? Sí. Canciones que solamente incitaban a la emoción, al sentimentalismo, donde producían lágrimas, pero no un arrepentimiento genuino, ¿no? Por lo tanto, la alabanza pública va a ser siempre doctrinal y reverente. Decía un predicador, estoy cansado de que las canciones hagan saltar a los jóvenes, pero no llevarlos a sus rodillas. Entonces no debemos cantar canciones por cantar, no debemos adorar a Dios por adorarle, sino que tenemos que conocerle para saber qué estamos cantando, porque a veces cantamos mentiras, cantamos cosas que no estamos viviendo, por lo tanto siempre debemos cantar verdades, no solamente en el espíritu, dijo Pablo, sino también con el entendimiento. Y seguimos con estas aplicaciones. No podemos esconder lo que Dios ha hecho por miedo, por temor, por comodidad o corrección política. No debemos escondernos o callar aquellas verdades. La alabanza, hermanos, no solo debe ser música, debe ser proclamación. Si fuimos reformados, si fuimos transformados por la palabra de Dios para glorificar a Dios, entonces debemos proclamar esa verdad con fidelidad y con gozo. Conclusión. Han pasado ya más de 508 años, pero después de todo ese tiempo, aún seguimos con esa misma convicción. Seguiremos diciendo, no lo callaremos. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando, su verdad sigue librando y su gloria merece ser contada. No lo callaremos en nuestros hogares, no los callaremos en nuestros púlpitos, no los callaremos incluso en nuestras redes sociales y no los callaremos en nuestras canciones. Hermano, si usted hace algo, hágalo para la gloria de Dios. Si usted tiene una familia, que esa familia sea para la gloria de Dios, que usted pueda transmitir aquellas verdades que Dios ya ha revelado en su palabra. Si usted tiene la oportunidad de compartir el Evangelio en cualquier lugar que se encuentra, transmita la verdad del Evangelio sin temor, sin miedo. A veces no transmitimos la verdad para que las personas no se resientan, para que ellos no se incomoden, pero como decía un teólogo, prefiero ser dividido por la verdad que unido por el error. Por lo tanto, la verdad siempre va a causar división. No nos callaremos en nuestros hogares, en nuestros púlpitos, en nuestras redes sociales. Y hermano, utilice su red social si la tiene allí para negocio, para sus vidas personales, también utilícela para la gloria de Dios. Mensaje bíblico, para edificación. Como dijo este reformador, aquí estoy y no puedo hacer otra cosa que el Señor me ayude. Mi mente es cautiva de la palabra de Dios y no puedo callar esa verdad. No puedo callar esa verdad. Padres, enseñen la historia de Dios en su casa. No lo calle. Jóvenes, abran sus Biblias, prediquen en sus redes sociales y vivan con convicción. Iglesia, para toda la iglesia, celebremos y recordemos esta reforma no como una historia muerta, sino como una misión viva. Es el 31 de octubre del 2025. Se conmemora 508 años de la Reforma Protestante. Y si usted celebra la bandera, pues como compatriota hágala. Lo que no debe hacer es celebrar Halloween, ¿no?
Porque siempre pregunto, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Halloween me dicen primero, ¿no? Pero ahora sabemos, a través de estas 3 enseñanzas que hemos dado consecutivamente, sabemos que un 31 de diciembre, de octubre, y del 1517, algo sucedió. Que en medio de la oscuridad el Señor trajo una luz, trajo su verdad, el Evangelio glorioso para la salvación de la humanidad. Ahora, si conocemos aquello, ¿qué deberíamos hacer? ¿Esconderla? No. Jesús dijo en Mateo 5:14, ¿no? Una luz está para colocarse en lo alto y hacerla brillar. Una luz no sirve para ponérsela debajo de la cama o de un mueble o de una mesa para que sea escondida, ¿no? Sino que la verdad debe ser puesta en lo alto para que pueda brillar. Y si usted es un seguidor de Cristo, si usted es un hijo de Dios, debe brillar en medio de este mundo que se encuentra en la oscuridad espiritual, un mundo corrupto, lleno de maldad. Debe brillar, debe ser de testimonio. No se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Vamos a orar.